Hola chicos, yo soy Mr. White y hoy nos toca... Hoy veremos qué es el rango y los distintos métodos para su cálculo. Iniciamos la clase explicando cuál es la definición de rango. El rango lo único que nos dice es el número máximo de filas o columnas que son linealmente independientes. Y es un dato muy importante porque nos permite eliminar las filas o columnas que existen con datos repetidos. Esa es la clave. Así que antes de continuar, vamos a ver qué significa independencia lineal. La independencia lineal lo que nos indica es que no tienen relación entre ellos, es decir, que no dependen. Y aquí viene la parte más complicada de entender. ¿Qué significa que no dependa? Bueno, significa que esa fila o columna no se puede conseguir usando las que ya contiene la propia matriz. Vamos a ver con un ejemplo para que entendáis bien el concepto de dependencia o independencia. Si observamos muy bien la matriz A, podemos observar un detalle. Vamos a seleccionar las dos primeras filas, la fila 1 y la fila 2 de nuestra matriz A. Y a continuación lo que vamos a hacer es sumarlas. Vamos a indicarlo aquí. A la fila 1 le voy a sumar la fila 2, ¿vale? Para que veamos el cálculo cómo se suman filas, vamos a copiar aquí en un segundo las dos filas. Ahora las voy a marcar en azul para que siempre nos demos cuenta de lo que hemos hecho y sencillamente vamos a sumarlas entre ellas. Sumamos elemento a elemento, es decir, sumamos estos dos elementos, luego sumaremos estos dos elementos y por último estos dos elementos de ahí. Al sumarla obtenemos un 0, un 4 y un menos 2. Si no hemos dado cuenta, hemos conseguido una fila de la propia matriz A, que la vamos a marcar aquí de color amarillo. ¿Veis? Eso significa que la fila 3 es linealmente dependiente de la fila 1 y la fila 2. Y eso es lo que significa dependencia o combinación lineal. Es que hemos podido obtener una de ellas a través de las otras, bien sea sumándola, restándola o sencillamente multiplicando alguna de ellas. Aprovechando que he dicho multiplicando, alguno se habrá observado que resulta que el hecho de decir multiplicando era por algo, porque ha aparecido aquí. Si te fijas muy bien, si multiplicamos por 2 la fila 1, obtenemos, vamos a escribirlo aquí, 2, 1, 2, 3, tenemos 2, 4, 6. Hemos obtenido la fila 4. Así que hemos observado que de las 4 filas que tenía mi matriz, resulta que 2 son combinación lineal y por tanto no son linealmente independientes. Claro, ¿qué ocurre? Que bueno, que ese ejemplo que he puesto aquí era un ejemplo muy sencillito para que vosotros más o menos rápidamente pudierais fijarse y os dierais cuenta. Pero a veces no será algo tan obvio. Y entonces necesitaremos uno de los métodos para poder calcular su rango. Rango que es necesario para temas posteriores y que es una herramienta muy poderosa matemáticamente hablando. Antes de continuar y ver algún método para calcular el rango, vamos a explicar que el rango, antes de empezar a hacer nada, podemos clasificarlo. Es decir, puedo determinar entre qué valores va a estar determinado. El rango de una matriz puede tomar diferentes valores. Puede tomar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Si os dais cuenta, estamos hablando solamente de números naturales. Nunca hablamos ni de números racionales, ni de números complejos. En principio, solo para vosotros, números naturales. Así que antes de empezar, podemos saber entre qué números se va a mover, gracias a que tenemos una definición matemática que la vamos a marcar aquí. Siempre se cumple que el rango va a estar comprendido entre 1 y el menor número de filas y columnas. Claro, esto tiene sentido en el primer momento que hemos entendido
que el rango se podía estudiar por fila o por columna. Recordad la definición de rango que vimos anteriormente, que era el número máximo de fila o columna que son linealmente independientes. El resultado debe ser el mismo, así que si tiene menos filas que columnas, jamás va a tener un rango mayor al número de filas, o viceversa. Esto es muy importante porque nos va a permitir clasificar y nos va a permitir estudiar rápidamente diferentes casos en temas un poco más complejos. Así que vamos a ver un poco cómo aplicar esto y luego hablaremos de una pequeña sección de esta regla. Así que para ello hemos cogido una matriz A, de ejemplo, cuyas dimensiones son 2 por 3. Acordarse, la matriz tiene dos filas, una fila y la segunda fila, y tiene 1, 2 y 3 columnas. ¿Vale? Eso significa que cuando yo vengo a usar la regla, yo sé que esta matriz va a estar siempre comprendida entre 1 y ahora el mínimo de filas y columnas. Esta matriz tenía dos filas, pues voy a poner aquí un 2, y en columnas tenía 3 columnas, voy a poner aquí un 3. Lo que me está pidiendo es que de estos dos números que los vamos a seleccionar ahora mismo, elija el más pequeño. Está claro, ¿verdad? El más pequeño es el número 2. Por tanto, sé que su rango va a estar exclusivamente comprendido entre 1 y 2. Así, sé entre qué valores siempre me voy a mover. Aunque parezca que esto no es muy importante, luego, para agilizar mucho los cálculos, nos vendrá extremadamente bien. Por último, antes de ver los métodos, vamos a ver la excepción a esta regla. Porque hemos dicho que había una excepción. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Bueno, existe una matriz que se llama matriz nula. Se representa de esta manera. Y es una matriz cuyos elementos siempre son 0. Por ejemplo, voy a dibujar una 3 por 3. Bueno, pues en este caso, o cuando suceda esta situación, tengamos esta matriz, su rango no va a ser 1, ni va a ser 2, ni va a ser 3. Automáticamente, siempre que tengamos una matriz nula, su rango siempre será 0. Ahora vamos a ver los diferentes métodos para poder calcularlo. Así que vamos a ello. Vamos a ver otro ejemplo del cálculo de rango, pero por Gauss, en una matriz un poquito más grande. Esta matriz está compuesta de 4 filas y 4 columnas. Por tanto, es una matriz que es 4 por 4. Esta va a ser un poquito más grande. Siempre hemos dicho que lo más conveniente es clasificarlo. Entonces sabemos que como no es la matriz nula, su rango más pequeño va a ser 1 y su rango más grande es el menor número entre estos dos de aquí. Así que entre el 4 y el 4 no cabe duda que va a ser el 4. Aquí no hay mucho que objetar. Así que ya sabemos que puede ser o 1, o 2, o 3, o 4. Vamos a empezar haciendo Gauss para poder determinarlo. Recordad que lo que hacemos siempre es lo mismo. Reescribimos nuestra matriz en un momento y ahora a continuación elegimos el primer elemento de la primera fila, que lo voy a marcar en azul. Y vamos a hacer 0 los elementos que haya debajo de él. Así que con la fila 1 voy a intentar hacer 0 lo que está marcado en rosa de las restantes filas. Así que, por ejemplo, a la fila 2 lo que voy a hacer es que a la fila 2 le voy a restar la fila 1. A la fila 3 lo que voy a hacer es restarle 2 veces la fila 1. Como vimos antes, lo que hacía era, como tenía un 1, multiplicar por el opuesto de los números que hemos marcado en rosa. Y la fila 4 veis que no he hecho nada. Bueno, ¿por qué no hacemos nada ahí? Bueno, porque muy sencillo, ya tenemos un 0. No me voy a preocupar. Ahora copiamos nuestra fila 1, tal cual, y empezamos a hacer 0 justo debajo, ¿vale? Hacemos sencillamente la operación. Aquí voy a agilizar un poquito, que ya lo hemos visto antes. Este es 0, menos 1, menos 5 y 6. Hacemos lo mismo con la siguiente. Este es 0, este es 1,
Este es 0, este es 2 y la siguiente la copiamos idénticamente. Volvemos a repetir. Ahora ya hemos terminado el primer elemento de la primera fila. Cogemos ahora el segundo elemento de la segunda fila, porque ya hemos gastado las opciones de la primera fila. Así que volvemos a hacer lo mismo. Marco y sencillamente hacemos 0 justo lo de debajo. Ahora ya no volverá a usar nunca más la fila 1, porque si lo usara, estos ceros de aquí los perdería, que tanto trabajo me han costado. Así que solo voy a usar ahora la fila 2. Por eso vamos marcándolo para que vosotros lo veáis visualmente. Ahora, a la fila 3, lo que voy a hacer es sumarle la fila 2. Y a la fila 4, lo que voy a hacer es restarle 2 veces la fila 1. ¿Vale? ¿Por qué lo hacemos? Mira, muy sencillo. Buscamos qué número multiplicado por menos 1 se convierte en menos 2. Menos 1 por menos 2 es 2. Así tenemos su opuesto. ¿Vale? Anteriormente he dicho en menos 2, me refería al opuesto siempre. Así que volvemos otra vez a calcular. ¿Qué ocurre? Bueno, que parte se va a quedar tal cual. Estas dos van a permanecer idénticas. Vamos a copiarlas en un momento. Y seguimos. Calculamos y tenemos aquí 0, 0, menos 5 y 8. 0, 0, 5, menos 8. Y ahora volvemos a hacer lo mismo, pero con la fila 3. Si os dais cuenta, primera fila, primer elemento, segunda fila, segundo elemento, tercera fila, tercer elemento. Así que marcamos mi tercer elemento y hago 0 lo que haya justo debajo de él. Ya están opuestos y veis lo mismo, así que sencillamente solo tengo que sumarle a la fila 4, le voy a sumar la fila 3. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues va a ocurrir que todas estas filas de aquí se van a mantener igual y la única que va a cambiar es nuestra fila 4, que la vamos a calcular, sería 0, 0, 0, 0. Ya he acabado, ya no tengo más filas con las que seguir trabajando. Y ahora nos hacemos la pregunta: ¿cuántas filas no están completamente llenas de 0? Bueno, pues tenemos que hay 3 filas. 3 filas que no están completamente llenas de 0. Por tanto, hemos descubierto que el rango de B es esas 3 filas. Y en consecuencia, había una fila que era información repetida y que no nos interesaba en ningún momento, que era la fila 4, puesto que usando las 3 primeras podríamos obtenerlo. Y así hemos clasificado los rangos por el método de Gauss. Es un método muy adecuado y muy importante. En la facultad se usa mucho, en casi todas las carreras de ingeniería vais a usar este método antes que el siguiente, pero en clase es muy probable que uséis el de los determinantes, que vamos a ver ahora a continuación. Ahora vamos a ver el cálculo de rango, pero por nuestro segundo método, que es mediante determinante. Para poder hacerlo, lo que vamos a hacer es usar una propiedad de los determinantes, que nos dice que si al hacer el determinante de una matriz, esa matriz posee una combinación lineal, sabemos que el determinante siempre vale 0. Y esa es la más importante propiedad que vamos a usar para clasificar los rangos. ¿Cómo se va a resolver esto? Bueno, lo que vamos a hacer, si os acordáis, al principio he dicho que lo más adecuado es clasificar los rangos, saber entre qué valores se va a mover el rango de una matriz. Porque lo que vamos a ir es seleccionando menores de dicha matriz para buscar aquellos que me den distintos de 0 para ir asegurando rangos mínimos. Está un poco así difícil de entender, pero ahora con un par de ejemplos lo vamos a entender
rápidamente. Aquí os he dejado apuntado un par de detalles que son muy importantes para que siempre la tengáis como regla que debéis de recordar. ¿Cuáles son las reglas? Bueno, primera regla es que si el determinante de un menor nos da distinto de 0, entonces puedo afirmar con seguridad que su rango va a ser siempre mayor o igual al número de filas del menor seleccionado. Recordemos que un menor es un trocito de nuestra matriz, pero siempre cuadrada, porque los determinantes solo se pueden calcular de matrices que sean cuadradas, aquellas que coincidían el número de filas con el número de columnas. Sin embargo, si nos da igual a 0, deberemos seguir probando hasta encontrar uno que sea distinto de 0. Y si no lo encontramos, entonces cuando podremos afirmar que el rango va a ser menor al número de filas. Una vez más o menos explicado esta parte, vamos a intentar hacerlo con un ejemplo que es mucho más fácil para que veáis la mecánica, porque estos ejercicios son muy mecánicos. Así que vamos a subir un poquito nuestra pizarra y vamos a pegar aquí un ejemplo que tenía preparado, ¿vale? Lo primero es darnos cuenta que aquí tenemos una matriz A que consta de 3 filas y 4 columnas. 1, 2, 3 filas, vamos a poner aquí 3 filas, por 4 columnas. 1, 2, 3 y 4. Ahí está regulín. Pero bueno. ¿Por qué es útil? Bueno, porque ya sabemos de antemano que el rango más pequeño es 1, no es una matriz nula, y su rango más grande es el menor número de estos dos elementos que tenemos de ahí. Así que el número más pequeño entre 3 y 4 es 3, y por tanto su rango máximo es 3. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que vamos a tener que buscar un menor de orden 2 que sea distinto de 0 y un menor de orden 3 que sea distinto de 0. Este método también se puede hacer al revés, de más a menos, pero a mí me resulta mucho más cómodo y creo que es mucho más sencillo ir de menos a más. Así que nuestro primer paso, lo vamos a apuntar aquí para que lo tengáis siempre de ejemplo, porque es un método muy mecánico, como he dicho anteriormente, es seleccionar un menor de orden 2 y comprobar que su determinante sea distinto de 0. Así que vamos a coger nuestra matriz, vamos a borrar un segundo todas estas líneas que hice y vamos a buscar un menor de orden 2. Por ejemplo, se me ocurre que podríamos seleccionar, vamos a marcar en rosa, este primer elemento aquí. Es un cuadradito de 2 por 2, por eso hemos dicho orden 2. Recordad que para poder hacer este método tenéis que entender bien y saber calcular los determinantes. Os dejo aquí una tarjetita para que veáis el vídeo para repasarlo o por si no lo habéis visto. Ahora vamos a intentar calcular este determinante. Ponemos 1, 1, 1, 1. Daría 1 por 1 menos 1 por 1. Y esto es 0. ¿Veis que ha dado 0? Claro, pero no paro. No puedo decir que el rango no es 2. ¿Por qué? Porque existen más menores. Por eso hemos dicho que teníamos que seguir buscando al principio. ¿Cómo que seguir buscando? Bueno, porque si miras bien, resulta que aquí hay un menor, pero alguien podría haber elegido este otro. O, por ejemplo, algún compañero de clase podría haber elegido este otro. O este otro, ¿vale? ¿Cuándo voy a parar? Como he dicho, cuando dé distinto de 0. Cuando dé distinto de 0, paramos siempre. Pero si nos da 0, tenemos que seguir probando más menores. Por ejemplo, vamos a elegir este de aquí abajo. Y vamos a calcular su determinante. 1, 1, 2, 3. 1 por 3 menos 2 por 1. 3 menos 2, que es menos 1. El número en sí me da igual.
Lo único que me interesa es comprobar que sea 0 distinto de 0. Y es distinto de 0. Así que es distinto de 0. Cuando pasaba eso, hemos dicho que entonces el rango era mayor o igual al número de filas del menor. Nuestro menor contiene, recordad que contenía una y dos filas. Así que estos. ¿Qué hemos conseguido ahora? Pues ya sabemos que si al principio pensábamos que estaba comprendido entre 1 o 2 o 3, gracias a este pequeño cálculo, sabemos que está comprendido solo entre 2 o 3. O es 2 o es 3. ¿Ves? Ya hemos podido recortar bastante. Así que ahora, como ya tenemos garantizado el 2, buscamos un menor de orden 3. Y ese es siempre nuestro segundo paso. Segundo paso. Seleccionamos. Un menor de orden 3. Y volvemos a repetir el mismo proceso anterior, ¿vale? Y calculamos su determinante. Vamos a elegir. Vamos a pegar aquí otra vez la matriz. Y recordad, si elige uno cualquiera, no. Tenemos que ahorrar mucho tiempo de cálculo, ¿vale? Porque se tarda bastante en calcular determinantes y hay que ahorrar tiempo para futuros ejercicios. Entonces, vamos a usar un método que se llama método de los lados, que consiste en lo siguiente. Siempre que seleccionemos un menor mayor, siempre va a contener el menor anterior cuyo determinante sea distinto de 0. ¿Qué quiero decir con esto? Si os dais cuenta, nosotros en el ejercicio anterior seleccionamos este menor que nos dio distinto de 0. Así que ahora el menor que yo voy a coger de 3 por 3 tiene siempre que intentar contener a este menor. Así que, por ejemplo, podríamos seleccionar este que yo voy a marcar ahora en azul. Que veis que contiene el rosa más una columna nueva que hace que mi matriz ahora sí sea 3 por 3. Lo que hacemos ahora es calcular ese determinante. 1, 1, 6, 1, 1, 1, 2, 3, 12. Lo calculo por el desarrollo de Laplace, que es muchísimo más rápido. Así que a la columna 2 le voy a restar la columna 1 y a la columna 3 le voy a restar la columna 1. Así voy a conseguir que la fila 2 esté completamente llena de ceros, excepto un dígito, con lo cual me va a convertir el cálculo en algo muy rápido y muy sencillo, ¿vale? Si habéis dado cuenta, yo solo pensaba en una de ellas y al final he podido obtener dos. Puedo hacerlo, desarrollarlo tanto por la fila 2 como por la columna 2. A veces nos pasará esto. Así que lo voy a desarrollar esta vez yo, por ejemplo, por la fila 1, por la fila 2, disculpad, y voy a seleccionar este único elemento. El resto no lo voy a seleccionar y no me interesa porque está completamente lleno de ceros, como vimos el día de los determinantes. Así que tacho de ahí su columna y sé que el determinante va a ser 1 por el determinante que está compuesto de los números que no están coloreados. Pero recordad que este método tiene un pequeño problema y es que tenemos que saber que según el número que yo haya seleccionado, le corresponde un signo. Esto lo vuelvo a decir, lo vuelvo a explicar porque es muy importante y a muchos alumnos se le olvida. Y es algo problemático para este método. Nosotros hemos seleccionado por aquí y el número elegido que hemos usado es el 1, que estaba en esa posición, que le corresponde un menos. Así que yo le voy a poner un menos. Así que será menos 1 por, abrimos un corchete, 0 por 10, menos 1 por 5. Y aquí nos ha salido que es 5, que es distinto de 0. Y por tanto, su rango ya sé que es el valor 3, que es su máximo. Y con esto ya tenemos explicado. Ahora vamos a ver otro ejemplo para que volvamos a intentar entenderlo mucho mejor. Así que vamos a ello.
En este caso hemos preparado otra matriz, una matriz B, y vamos a intentar calcularlo para determinar el rango. Igual que hicimos al principio, siempre me gusta clasificar el rango. Clasificar, recordamos que esta matriz consta de 3 filas por 4 columnas. Y ahora, lo más importante es que sabemos que como esta matriz, su rango más pequeño siempre va a ser 1, y su rango más grande va a ser de estos dos números, cogemos el valor más pequeñito. Entre el 3 y el 4 el valor más pequeño es 3. Pues pongo aquí es 3. Así que ya sabemos que el rango va a ser o 1, o 2, o 3. Ahora, primer paso que vamos a hacer nosotros es coger un menor de orden 2 y calculamos su determinante. Por ejemplo, podríamos volver a coger este de aquí. Podemos coger y seleccionar el que nosotros queramos, ¿vale? Por ejemplo, ese. Y vamos a calcular su determinante. 1, 2, 1, 1. Sería 1 por 1, diagonal principal, menos 1 por 2, diagonal secundaria. Da 1 menos 2, que es menos 1. Recordad, lo que me interesa ver es si es 0 o es distinto a 0. ¿Distinto a 0? Bien, paro. Para nosotros, la alegría. Así podemos decir que el rango de esa matriz B es mayor o igual que 2. Por tanto, ya sabemos que puede ser o 2 o 3. Vamos a buscar ahora para ver si puede ser 3. Así que repetimos el mismo paso, pero ahora eligiendo un menor de orden 3. Pero recordad que vamos a usar el método de los lados. Así que siempre que vayamos a elegirlo, vamos a elegirlo siempre, ¿vale? Con el menor de orden 2 que hemos usado anteriormente. Por eso lo dejo marcado. Así que, por ejemplo, podríamos coger este de aquí. Y le calculamos su determinante. Lo vamos a colorear ahora en azul completo para que lo veamos muy bien. Vamos a marcarlo así. Y aquí igual, ¿vale? Y calculamos. Siempre lo digo, yo lo prefiero calcular por desarrollo de Laplace o por adjuntos, pero podéis hacerlo por Sarrus tranquilamente, que nos dará el mismo resultado. Lo que pasa es que a mí me resulta muchísimo más cómodo. En el otro ejemplo usé columna, ahora por ejemplo vamos a usar filas. Mira, a la fila 2, lo que voy a hacer es que a la fila 2 le voy a restar la fila 1 y a la fila 3 voy a restarle la fila 1. La fila 1 la copio idéntica y ahora empezamos a restar. Esto es 0, menos 1, menos 5. Esto es 0, menos 3, menos 15. Lo desarrollamos por la fila que tengamos solamente un dígito y el resto de elementos 0. Rápidamente nos damos cuenta que se ha cumplido en la columna 1. Por eso lo hemos hecho así. Con lo cual la columna 1 selecciono solo el elemento que me interesa, la que no está completamente en el de ceros, y tacho, como he cogido tachado al principio en amarillo la columna, ahora la fila. Colocamos nuestro numerito 1 y a continuación un determinante pequeñito 2×2 que va a estar formado sencillamente por los números que no están coloreados. Vuelvo a decirlo, muy importante, los signos en este método. Cada posición le corresponde un signo. Así que los signos siempre es conveniente que os lo apuntéis. Nosotros la hemos desarrollado por la fila 1 y hemos cogido el elemento justo primero, que es positivo, le voy a poner aquí un más. Que no haría falta ni siquiera ponérselo, pero yo lo pongo para que visualmente vosotros lo veáis bien. ¿Y qué ha ocurrido? Bueno, pues que ahora cuando lo he calculado me da 0. Entonces, aquí viene vuestro error, en la mayoría de los casos. Es decirme que el rango ya es 2. No, no es 2. ¿Por qué?
porque hay más menores de orden 3. Por eso decíamos, cuando lo hemos escrito en la teoría, que teníamos que seguir buscando. Y hay que buscar otro más, ¿vale? Porque con el método de los lados solo hay que buscar 2 en matrices que sean 3×4. Así buscamos otro menor distinto. Si ese menor ya fuera 0, entonces sí que deberíamos de afirmarlo. Entonces, ¿cuál será el menor ahora que coja? Bueno, pues el menor que coja ahora va a ser este. ¿Veis? Sigo manteniendo la zona rosa con sus 2 elementos de abajo y le amplío una columna. Lo único que he hecho ha sido mover, quitar, usar un tipo de columna u otro para poder obtenerlo. Siempre haremos lo mismo. Le añadiremos la columna que no está en rosa. Y ahora volvemos a calcularlo. Esta vez vuelvo a usar el mismo truco. Podría hacer lo de las filas, pero para que nos sirva distintos de ejemplo, voy a usar ahora las columnas, que voy a tardar un poquito menos. En la columna 2 le voy a restar la columna 1. Así tengo 1, 0, menos 2, 2, 0, menos 6. Lo vamos a desarrollar ahora por la fila. Disculpad que no lo cambie de color. Por la fila número 2 hemos seleccionado el número 1 y le tacho, como he escogido una fila, ahora le tacho su columna. ¡Ay, Dios mío! Que no me acuerdo de cambiar. ¡Qué torpeza! Ahora directamente lo calculo y esto sería 1 por... Disculpadme de nuevo. 1 por el determinante que me ha quedado. 1, 2, menos 2, menos 6. Y ahora cuidado, los signos. Esta vez, aprovechando que lo tenemos en pantalla, corresponde ese 1, corresponde a esa posición. Así que le debo colocar aquí un menos. Así que es menos por 1 menos 6 menos 2 por 2. Lo calculamos y ahora nos damos cuenta que tenemos menos 6 más 4 es menos 2, un 2. Y esto es distinto de 0. Como es distinto de 0, paro y ya puedo afirmar que el rango de mi matriz B es su rango máximo y es 3. Si no hubiera salido 0, pues hubiéramos dicho que entonces el rango es 2. Y con esto ya tenemos terminado el método. Si has llegado hasta aquí, significa que tienes muchas ganas por aprender. Así que si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete y toca la campanita para no perderte ninguna notificación de YouTube. Y si no te ha gustado el vídeo, no pasa absolutamente nada, dale un buen dislike e indica en la caja de comentarios por qué no te ha gustado o cómo podríamos mejorarlo.